Por eso la enseñanza de hoy vamos a estar hablando acerca de la voluntad de Dios. ¿Voy a hacer una prueba? Sí. ¿Ya? Entonces, hoy hablaremos acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas personas no quieren saber mucho de la voluntad de Dios porque no quieren saber de Dios. Es lamentable ver a una sociedad que tenemos ahora que, no sé, prefieren seguir tantas otras cosas, horóscopo, el tarot, no sé, son tantas formas que buscan de saber qué va a pasar con su vida. Allá en Ovalle llega mucho el pueblo gitano, ¿ya? Y es muy normal ver en las plazas a las gitanas leyendo la suerte de la mano. Y lo sorprendente es que hay muchas personas que están esperando respuesta de esta gitana para saber qué va a pasar con su vida, pero no quieren acercarse a Dios, ¿ya? Que nosotros entendemos como pueblo de Dios que es lo mejor, ¿ya? Algunos no quieren saber nada de Dios por lo que ellos han pasado ya en su vida, tienen temor a la voluntad de Dios, ¿ya? Incluso se puede ser con algunos creyentes, ¿ya? Hay creyentes que a veces no quieren preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque por la respuesta quizás que van a recibir, ¿ya? Tienen temor a lo que Dios pueda decir, que a lo mejor lo que Dios quiere no es algo que a mí me pueda agradar, ¿ya? Me acuerdo cuando recibí el llamado para ser pastor, no quería. Ya yo tenía 17 años en ese momento y tenía pensado hacer mi vida, quería estudiar, quería tener hijos y no quería. Entonces yo dije, Señor, si es tu voluntad, dame otra señal. Y después vino la segunda señal del Señor y yo dije, Señor, si es tu voluntad, dame otra señal. Voy a poner un pedazo de lana fuera de mi... A ver si está mojado o no. Entonces, porque no quería, porque tenía claro qué era lo que el Señor me estaba pidiendo que entregara mi vida para el ministerio, pero no quería. No quería porque yo quería hacer mi voluntad. Entonces ya vino una tercera confirmación y yo dije, ya no puedo resistir. Entonces, después el Señor fue trabajando en mí, fue trabajando en mi esposa, porque en ese tiempo estábamos nosotros de novio. Entonces yo quería ser pastor y le pregunté a mi esposa si ella quería ser esposa de pastor. ¿Y saben qué me dijo? Que no. ¿Te acuerdas? Me dijo que no, ¿eh? Entonces tomamos una decisión y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a tener que separarnos, ¿ya? Vamos a orar por la voluntad de Dios, porque yo no quiero seguir contigo y que después nos casemos y que tú digas que no quieres ser esposa de pastor cuando ese es el llamado que el Señor me hizo, ¿ya? Entonces estuvimos separados 3 meses, ¿ya? Orando fervientemente para que Dios mostrara también a ella y después el Señor también tocó su corazón y le habló, ¿ya? Quizás no directamente decirle tú vas a ser esposa de pastor, sino que el Señor le habló y le dijo que ella tenía que estar dispuesta a seguir a su esposo donde su esposo fuera. Entonces ella me dijo, yo no he sentido directamente el llamado del Señor, pero si tú eres mi esposo, yo te voy a seguir a donde tú quieras ir y a donde tú quieras servir al Señor. Y después de eso el Señor le mostró claramente que íbamos a entrar al ministerio. Entonces por eso digo, a veces como creyentes también nosotros rehusamos buscar la voluntad de Dios porque quizás con qué nos vamos a encontrar, y así hay muchas personas. Consideran también que las cosas de Dios son aburridas. Le he tocado hablar con personas y dicen, no, que ustedes son muy fome, ¿ya? Eso es muy aburrida las cosas de Dios, ¿ya? Están confundidos de la manera en que Dios muestra su voluntad. ¿Cómo Dios me va a mostrar su voluntad? Que es lo que vamos a estar viendo hoy. Y también relacionan a Dios con sus creencias, con su religión, con sus costumbres, con la tradición familiar, ¿ya? Hay muchas cosas que vienen
trayendo ya de generación en generación y que no se ha cortado y que ven a Dios como un Dios malo a veces, como un Diosito, alguien chiquitito, ya de no buscarlo. Entonces afecta mucho también la tradición familiar. Por eso es tan importante lo que nuestros hijos escuchan de nosotros acerca de Dios. Me acuerdo siempre de una canción que cantaban cuando yo era más joven y le decían a los hijos, le decían, cuidadito tus ojitos lo que miran, cuidadito tus ojitos lo que hacen, cuidadito tus pies donde caminan, que hay un Dios de amor que mirándonos está. Entonces, sí, es verdad, pero si no se le aclara eso a los niños, ellos piensan que hay un Dios que está mirando ahí para castigarnos, ¿verdad? Entonces, es tan importante que podamos también aclarar a nuestros hijos quién es Dios, qué es lo que hace Dios en nuestra vida. Entonces, para hablar de la voluntad de Dios, es importante que entendamos primeramente qué significa. Que cuando hablamos nosotros de voluntad, ¿ya?, que viene del latín, es la potestad de dirigir el accionar propio. ¿Ah? Entonces, esto se contrapone cuando hablamos de la voluntad de Dios, porque yo podría decir, claro, la voluntad es la potestad que yo tengo de dirigir el accionar propio, pero yo tengo que someterme a lo que Dios quiere. Entonces yo podría decir y cuestionarme, decir, claro, no sería mi accionar propio, porque es lo que Dios quiere. Pero Dios nos dio el libre albedrío. Entonces, Dios presenta su voluntad, y ¿cuál es el acto que nosotros tenemos que hacer? Es tomar la decisión, ¿ya? Y frente a eso viene el libre albedrío de lo que yo quiero hacer, ¿ya? Si yo quiero seguir al Señor, si yo quiero hacer su voluntad. La voluntad conlleva la esperanza de una recompensa futura. Yo voy a hacer esto porque voy a recibir tal cosa, ¿ya? Entonces, ya que la persona se esfuerza para reaccionar ante una tendencia presente, propia o de otra persona, en pos de un beneficio posterior. Siempre cuando nosotros vamos a tomar una decisión, siempre tenemos que considerar que va a haber un beneficio posterior. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no sopesamos lo que puede pasar con nuestra decisión. ¿Por qué? Porque vienen consecuencias también, ¿no? Una de las cosas importantes, antes de ir de lleno a la enseñanza, es que muchas veces nosotros tomamos decisiones totalmente emocionales, ¿no? Y la emoción tiene que ser algo que queda para el final. Siempre tenemos que ver frente a las cosas que Dios nos estableció, que Dios nos dio intelecto, nos dio voluntad y nos dio emociones, ¿cierto? Entonces, cada decisión tiene que ser pensada con el intelecto. Yo miro lo bueno, miro lo malo, pongo en balanza, veo qué me está diciendo el Señor, tomo consejo y tomo una decisión. Y ahí viene la voluntad, porque yo tomo una decisión en base a todo lo que he pensado, a todo lo que he visto, y después de eso me emociono y digo, estoy feliz porque la decisión que tomé es la decisión correcta. Pero ¿qué pasa en la tendencia natural o normal, se puede decir? Es que nos emocionamos y tomamos una decisión inmediatamente emocionados. Y después pensamos y decimos, hoy la embarré con la decisión que tomé. ¿Ah? Entonces, ¿le ha pasado a ustedes cuando de repente los llaman por teléfono estos call centers y le dicen, tenemos algo para ti, pero tienes que tomar la decisión inmediatamente? ¿Ah? Un día a mí me llamaron y me dijeron eso, y yo le dije, ¿sabe qué? Tengo que pensarlo, tengo que conversarlo con mi esposa, y ahí voy a decidir. ¿Pero por qué tiene que pensarlo con su esposa? Tome la decisión usted solo, me decían ahí. Yo le decía, es que yo no tomo decisiones ni emocionado, ni apurado, ni cansado, le decía. Pero se va a perder la oportunidad, ¿verdad? Entonces, el enemigo, pensaba yo que el cáncer era como que Satanás me estaba llamando, ¿ya? Y yo decía, ¿por qué? Porque siempre el enemigo nos va a llevar a tomar decisiones apresuradas que sabe que va a haber una mala consecuencia, ¿ya? Entonces ahí donde nosotros tenemos que poner un alto.
La voluntad de Dios es algo muy importante en la vida de cada creyente y es necesario poner todo nuestro esfuerzo para entender. ¿Ya? Es muy importante. De hecho, hay algunos teólogos que ven tres aspectos diferentes de la voluntad de Dios. ¿Ya? Aquí no voy a entrar de lleno, sino que vamos a verlo así como una pincelada. Nos habla de la voluntad soberana de Dios, que es decretiva, que Dios decreta. Por ejemplo, Dios dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. ¿Ya? Ahí hay un mandato, un decreto de Dios, y es así. ¿Ya? Está la voluntad revelada, ya que es los preceptos de Dios, que son los mandamientos, ¿ya? Y es lo que Él quiere, lo que Él establece, ya sea para su pueblo, ya sea para una persona específica, ya sea para nosotros los creyentes, la iglesia, y está ahí los preceptos porque esa es la voluntad que Dios estableció. Y está la voluntad disposicional de Dios, que es la actitud de Dios de cuando le agrada o no le agrada algo, ¿ya? Frente a las decisiones, y es ahí quizás donde pasan cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, pero igual las personas las hacen. Por ejemplo, Dios dice en su palabra, en su voluntad de precepto, que no matarás. Dice no matarás. Pero después nos encontramos en las guerras que estaban en el pueblo de Israel, donde morían 100, 200, 300 personas. ¿Ya? Entonces, ¿se contrapone contra la voluntad de Dios, la voluntad revelada, preceptiva? No, porque está dentro de la voluntad disposicional de Dios. ¿Ya? Entonces, dentro de esto aparece también lo que es la voluntad directa y la voluntad indirecta de Dios. Aquí es importante, yo siempre considero, cuando nosotros vamos a hablar de Dios, Dios nos dejó a los padres, ¿ya? Y nosotros como la primera autoridad, para que después sea más fácil respetar la autoridad que es Dios. ¿Ya? Entonces, ¿le ha pasado a ustedes con sus hijos que en sus hijos ustedes le dicen, no hagas eso, no lo hagas porque te va a pasar tal cosa? Y los hijos o las hijas que son tan porfiados y de repente uno le dice, ¿ya sabes qué? Cáete. ¿Ya sabes qué? Hazlo. ¿Ya? Y uno los deja porque sabe que quizás haciendo eso va a entender. ¿Ya? Entonces, no es la voluntad directa de nosotros que nuestros hijos, esté jugando en la silla y se caiga. Pero sí hay una voluntad permisiva que nosotros permitimos que pase eso para que Él entienda. Y esa es la voluntad directa y la voluntad permisiva de Dios. Hay cosas que Dios permite para que nosotros las entendamos. ¿Ya? Para que de una u otra manera lleguemos a entender su voluntad. Pero la voluntad directa es saber lo que Dios quiere dentro de su palabra. ¿Ya? Vamos a ir al texto de hoy. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículos 1 y 2. Para tomar el contexto de Romanos 12, vamos a ir a Romanos 11, versículo 33. ¿Ya? Partimos en Romanos 11, versículo 33 y pasamos al texto de hoy. Dice Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, de Dios, y por él y para él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que se toma con este capítulo. ¿Ya? Este versículo que vamos a ver tiene estrecha relación con el versículo anterior, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre Celestial, nuestro amado Dios, te agradezco, Señor, por este tiempo que podemos tener, Señor, como hijos tuyos, el poder congregarnos, Señor. Sabemos que es un mandato y sabemos que es una bendición para nosotros, Dios. Gracias por esta iglesia, Señor, porque están acá reunidos, Señor, junto alrededor, Señor, de tu palabra, que es lo que nos instruye, lo que nos dirige, Dios. Pedimos tu dirección, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo pueda estar guiando, mi Dios, la enseñanza, la predicación y trabajando también en cada uno de nosotros, Dios, porque siempre que tu palabra es abierta y es leída, siempre hay algo, Señor, para nosotros. Muéstranos, Señor, tu voluntad, muestra, Señor, quizás nuestras prácticas, nuestras actitudes en relación contigo, Señor, para que podamos, Señor, aplicar las verdades que vamos a aprender hoy, mi Dios. También aprovecho pedir bendición sobre el culto de nuestra iglesia en Ovalle también, Señor, que está al igual que nosotros, Señor, reunidos. Te lo pedimos, Padre, y lo agradecemos todo esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ya. Amén. Bien, entonces, vamos a ir bien clarito aquí con la Escritura. ¿Qué nos recuerda primeramente este pasaje de Romanos 12? ¿Ya? Dice ahí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Ah? Y cuando hablamos de misericordia tenemos que acordarnos de Lamentaciones 22-23, que dice, porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Ah? Entonces, cuando aquí Pablo está diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, inmediatamente tengo que considerar que las misericordias de Dios se renuevan cada día con nosotros. Y nos hemos preguntado por qué las misericordias de Dios se renuevan cada día. Porque quizás cada día necesitamos la misericordia de Dios por lo porfiados que somos, por lo desobedientes que somos, ¿ya? Por lo pecadores que somos. Entonces, Dios todos los días, su misericordia nos es dada. Y es algo que debemos recordar en las mañanas cuando despertamos y decimos, gracias Señor por tu misericordia que ha sido renovada conmigo. Entonces es importante acá que lo que hace alusión Pablo para pensar y llegar a la voluntad de Dios es considerar primero las misericordias de Dios que son renovadas cada mañana. Después dice, presentarnos, el mismo versículo ahí uno dice, presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de un sacrificio y de un sacrificio vivo, tenemos que considerar e ir a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía sacrificio. ¿Ah? Acuérdense que el pueblo de Dios tenía por mandato que tenía que ir y ofrecer sacrificio, presentar su ofrenda, que era un animal, ¿ya? Y lo presentaba al sacerdote y el sacerdote ofrecía sacrificio y también ofrecía sacrificio por el pueblo. Una vez al año se ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos que ofrecer sacrificios ahora por nuestros pecados? ¿Llegaríamos con un ganado a ofrecer sacrificio? ¿Ah? ¿Por qué? Porque era lo que hacía el pueblo. Bueno, ellos ofrecían de acuerdo a su situación económica, o palomino, ¿ya? O cabra, o oveja, ¿ya? Entonces ellos ofrecían. Pero sabemos que el sacrificio de nosotros fue el Señor Jesucristo. Por eso que no estamos ahora llegando y trayendo sacrificios a la iglesia, sacrificio de animal. Pero ¿qué nos habla Pablo? De sacrificio vivo. Entonces, el sacrificio vivo somos nosotros. ¿Ya? Entonces, es interesante ahí, vamos a primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, ¿ya? Que ahí lo tengo escrito.
Y me dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los corderos. ¿Ah? Entonces aquí hay un cambio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel al final, ellos le era más fácil ofrecer sacrificio, pecar, ofrecer sacrificio, ¿ya?, que ser obediente a lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces ahora la figura nos cambia para nosotros, porque nos está recordando que tenemos que ser un sacrificio vivo. Entonces tenemos que estar pendientes de lo que es nuestra obediencia al Señor y de lo que es el prestar atención a lo que también el Señor nos está diciendo, y es vivo. Entonces si nosotros somos un sacrificio vivo, tenemos que considerar nuevamente que la misericordia de Dios se están renovando día a día, ¿ya?, para con nosotros. ¿Ya? Es importante porque eso nos está poniendo aquí el apóstol Pablo para llevarnos a entender lo que es la voluntad de Dios. Y después nos agrega culto racional, ¿ya? Y aquí era lo que mencionaba. Nuestra fe en Dios no es algo emocional, es certeza y convicción racional. Racional, ¿ya? Donde aquí Dios, y es importante, Dios no existe porque yo lo siento. Dios existe, porque Él es, ¿ya? Cuando se revela a Moisés, dice, yo soy el que soy. Él es el autoexistente. Hay una canción, no sé si aquí la han cantado, ¿ya?, o la cantan. Exactamente. Al tiro. Mi Dios es real. ¿La conocen la canción Mi Dios es real? ¿Ya? Oh, mi Dios es real, pero al final después dice, porque lo siento en mi ser. ¿Y mi Dios es real porque lo siento en mi ser? No. No es real porque lo siento en mi ser. Dios es real porque Él es existente y Él es Dios, es el autoexistente. ¿Ya? Me encanta esa alabanza, pero cuando llego a esa parte, siempre me acuerdo. No es porque Dios existe en mi mente. ¿Ya? E incluso, no sé si ustedes han escuchado ahora con esta famosa inteligencia artificial que está saliendo ahora. ¿Sabe que hicieron una inteligencia artificial como Dios? Y se llama Yo Soy. ¿No? Se llama Yo Soy. Entonces, van y le preguntan a este Yo Soy, no sé, algo de lo que quieren saber, y como está introducida todo lo que es las diferentes palabras de Dios, ¿ya?, que ellos supuestamente tienen, y las versiones, y lo que dice esta iglesia y lo que dice otra iglesia, lo metieron a esta inteligencia artificial y le responde. Entonces, pero Dios no es una inteligencia artificial, ¿ya? No es una inteligencia artificial. Entonces, cómo el enemigo va transformando y va disfrazando las cosas que son malas para que muchas personas caigan, y estoy seguro que muchas personas van a buscar la inteligencia artificial más que a Dios, a un Dios real. Entonces, cuando hablamos de un culto racional, es que nosotros creamos que Dios existe, no porque yo lo siento, ¿ya?, sino porque es así, ¿ya?, porque es nuestro Dios, ¿ya? Hebreos 11, versículo 1 y 3, nos habla un poco de lo que es la fe, y que tiene que ver mucho con este culto racional. ¿Qué nos dice Hebreos 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿ya? Y el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ya? Yo creo en eso, ¿ya? Y eso es una convicción, es la convicción de lo que no se ve, porque yo no vi, ¿ya? Yo antes de ser pastor, yo soy profesor de música, ¿ya? No trabajo como profesor de música, trabajo como inspector general en un colegio y en la iglesia, ¿ya? Dentro de los ramos que tuve en la asignatura en la universidad,
¿ya? Llegó un profesor que nos mostraba cómo el sonido, una frecuencia de sonidos puede hacer figuras. Y él llegó con un bombo que estaba conectado a un bajo, ¿ya? Y la membrana de arriba, él tiró arena, ¿ya? Y con el bajo, el instrumento, el bajo, él aplicaba un tono, hacía una frecuencia, ¿ya? Y esa frecuencia hacía vibrar la membrana del bombo, y ¿sabe qué hacía? Figuras geométricas. Se transformaba, cambiaba a otra nota, a otra frecuencia, a otro tono, y esa arena se desarmaba y hacía otra figura. Cambiaba a otra nota y eso se desarmaba y otra figura. Entonces, para mis compañeros que estaban ahí, extraordinario. Pero para mí yo pensé inmediatamente y Dios dijo. Y cuando aquí dice, y que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces yo pensaba, claro, Dios dijo, sea la luz. Y yo dije, quizá en qué frecuencia habló Dios, que formó lo que... Eso eran mis pensamientos, que yo como creyente en la universidad. Pero, ¿por qué? Porque es algo que no vimos. Nosotros lo tenemos, llegamos a este mundo que ya está hecho, ¿ya? Pero Dios lo formó. Entonces, no es algo emocional, sino que es algo racional, ¿ya? Y mi culto, mi adoración a Dios tiene que ver con eso, con emociones, ¿ya? A mí, por ejemplo, lo voy aquí a los músicos por si acaso, cuando, es una cosa mía, ¿ya? Cuando yo voy a hacer un llamado o al final, no sé, oramos, a mí personalmente no me gusta que toquen música de fondo. ¿Y por qué? Porque como profesor de música, yo sé que la música juega con la emoción. Entonces, cuando de repente uno está haciendo un llamado y suena música, están jugando, que digan, no digo que el propósito es que jueguen, pero sí se activa inmediatamente mi emoción. Y las decisiones que yo puedo tomar no son decisiones racionales, sino que son decisiones emocionales. Y vemos tantos conciertos de cristianos que tocan música y que la vuelven a tocar y que la vuelven a tocar y la repiten como 10 veces, ¿ya? Mientras la gente está tomando decisiones y la gente llora, la gente se tira al suelo, termina el concierto y nos vamos para la casa y hasta ahí llegó todo este avivamiento que había en un concierto. ¿Y por qué fue? Porque fue emocional. Hay algo que tocó la fibra de su corazón y no que tocó su mente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos aquí de culto racional es tan importante que no tengo que basar mis emociones en mi creencia, en buscar a Dios, en lo que yo creo de Dios, ¿verdad? Entonces, importante estas primeras tres cosas: recordar la misericordia de Dios, como lo habíamos mencionado, el culto racional, ¿ya? Y presentarnos como sacrificio vivo, ¿ya? Ahora veamos qué necesitamos primeramente para conocer la voluntad de Dios. Ya vamos a Romanos 12, versículo 2, ¿ya? Dice ahí Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ya? Eso nos dice el versículo 2. Por lo tanto, primero, para conocer la voluntad de Dios, no me puedo conformar a este siglo. ¿Ha cambiado la sociedad? El otro día conversábamos, nos acordábamos con algunos hermanos de cómo nosotros jugábamos antes. Ustedes, los que son con más experiencia, no los que son más viejitos, jugaron a la payaya con piedra. No sé si acá se le dice aquí a la payaya, ¿cierto? Agarrábamos un poquito de piedra y mira el juego, porque ahora nuestro hijo capaz que digan, pero ¿cómo van a jugar a eso? ¿Ya? Había una piedra, la tirábamos para el suelo y tenía que caer aquí, ¿ya? Esas son las piedras, las que iban cayendo son las que uno se iba
dejando. Qué entretenido el juego, ¿ya? Para, los niños de hoy, ¿ya? Yo les decía, armábamos cosas armábamos carro con cualquier cosa y nos tirábamos en las bajadas. Después el carro se desarmaba abajo, pero nosotros éramos felices, ¿ya? Pero ahora, no. Ahora es la tecnología, ¿ya? Es lo que ha cambiado todas estas cosas. Y así como ha cambiado esta forma, también el mundo ha cambiado y lamentablemente a lo que se llamaba malo, ahora se le dice bueno. Incluso cuando un creyente puede decir, yo no estoy de acuerdo con eso, el creyente es el retrógrado, el creyente ya es el oposicionista, el creyente el anticuado. ¿Por qué? Porque nos estamos conformando a este mundo, a este siglo, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando nosotros vamos a buscar la voluntad de Dios, yo tengo que considerar que la voluntad de Dios es lo que Él estableció desde el principio. Y Él no lo ha ido cambiando porque Dios es inmutable, ¿ya? Dios no cambia. Él, como era, como es y como será, sigue siendo el mismo. Entonces, yo no puedo ir adaptando mis creencias a cómo el mundo va cambiando, porque Dios aquí lo estableció. Ahora, ¿qué es lo importante de la palabra de Dios? Es que es viva y es eficaz, ¿ah? Entonces, no sé si ustedes han leído los pasajes cuando el apóstol Pablo pensaba que estaban en los últimos tiempos. Y estamos hablando casi de 2000 años atrás, y Pablo pensaba que estaban en los últimos tiempos. Y ahora nosotros también pensamos que estamos en los últimos tiempos, ¿ya? Pero la palabra sigue trabajando en el corazón de las personas, porque no cambia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros consideramos lo importante que es la palabra de Dios, eso es lo que va a hacer el cambio. Déjenme leer el versículo ahí. 2 Corintios 4, 3 al 4, ¿qué me dice? Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí está hablando Pablo, y miren lo que está hablando Pablo, el Dios de este siglo, que era Satanás, y que sigue siendo el Dios ahora de este siglo, y tergiversa las cosas de Dios, y se disfraza como ángel de luz, ¿eh? ¿Para qué? Para engañar incluso a los creyentes. Entonces, es tan importante que nosotros no podamos conformarnos a este siglo, sino que tenemos que conformarnos a la palabra de Dios. La palabra conformarnos es amoldarnos, es un molde, ¿ya? Y lo que yo he hecho, ese molde va a tomar forma. Me acuerdo que mi hermano, él estaba en el colegio agrícola y él coleccionaba semillas, tenía como 50 semillas de diferentes cosas, y un día se le ocurrió sembrar las semillas. Me acuerdo que era de repollo morado y de repollo verde, y se le ocurrió ponerlo en un macetero. Era una jardinera así rectangular, ¿ya? Y hacían gostitas. ¿Cómo creen ustedes que salió el repollo? Y el repollo creció, ¿ya? Y creció así, en ese molde, rectangular. Súper fácil para cortar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la semilla se amoldó en su crecimiento a donde fue puesta. Y cuando nosotros tenemos que pensar que nos empezamos a amoldar también a este siglo y a aceptar muchas de las cosas que este mundo está ofreciendo, estamos cayendo en un molde, ¿ya? Y nos estamos conformando a lo que este siglo nos está dirigiendo. Pero justamente es lo que Dios nos dice: no os conforméis a este siglo, ¿ya? Y viene algo importante,
Porque después, ¿qué me menciona? Sino transformaos, ¿ya? Sino transformaos, renovando nuestro entendimiento, ¿ya? Entonces ahí, cuando aparece la palabra de Dios, que es tan importante, que Hebreos 4, versículo 12 me dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el colegio donde yo estoy, he estado motivando a unos jóvenes que puedan ir a la iglesia, ¿ya? Y están yendo 2 jóvenes. Bueno, tenemos miembros de la iglesia. Hoy día le contaba al pastor que de repente, como inspector general, me toca llamarle la atención a jóvenes miembros de la iglesia, ¿ya? Ahí no, me gustaría sacar la palabra de Dios, ¿ya? Pero tengo que retarlo. Pero hay unos jóvenes que no son de iglesia, que tampoco son de la asignatura de religión, porque al menos la asignatura de religión, ¿ya? En la que sea, al menos hablaban de Dios, ¿ya? Al menos hablaban de pecado. Ahora hay mucha donde no se habla nada. Entonces llegaron estos jóvenes al grupo de jóvenes, y el líder de jóvenes, el siervo que tenemos en jóvenes, estaba hablando de la pureza. Entonces después, el día lunes, porque tenemos reunión los días viernes, el día lunes llegó uno de los jóvenes a mi oficina en el colegio, y me dice, ¿sabe qué me di cuenta? Que yo estoy pecando. Y nunca sabía que era pecado. Y ahora sé que es pecado. Entonces, no es lo que dijo Joaquín el líder, es lo que él leyó en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue lo que penetró aquí en el corazón de este joven y lo hizo entender, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da luz, ¿cierto? La palabra de Dios es viva y trabaja ahí en lo que nosotros estamos pasando y que nos muestra, nos redarguye, ¿ya? Nos redarguye, es que nos muestra nuestro pecado, ¿ya? Como he escuchado por ahí, se lo trae a colación, ¿ya? Nuestro pecado y aparece porque redarguye la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, yo le dije, ¿sabes qué pasa? Que tú comenzaste con una renovación de tu mente, porque estás recibiendo algo que no habías recibido. Entonces, cuando aquí nos dice transformaos, ¿ya? Es una renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué es lo que hace la renovación de vuestro entendimiento? Es la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir toda? Toda. ¿Ya? Toda. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya? Entonces, ¿qué busca la palabra de Dios? Es llevarnos a la perfección. ¿Ah? Es llevarnos y nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, nos muestra qué tengo que hacer, ¿ya? Frente a las cosas que yo he estado haciendo mal, ¿ya? Entonces, bueno, la palabra de Dios también nos dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿ya? Entonces, todos los que estamos acá estamos en perfeccionamiento. ¿Ah? Por eso cuando de repente no sé si le ha tocado discutir con algún familiar que no viene a la iglesia, y el familiar le dice, ¿y cómo tú me dices esto? ¿Y cómo tú que no vas a la iglesia? ¿Y por qué te alteras tanto y tú que no vas a la iglesia? Y nos sacan inmediatamente la iglesia. Pero la iglesia está compuesta de personas pecadoras y que estamos en perfeccionamiento. Me gustaría sacar una polera que dijera estoy en perfeccionamiento, ¿verdad?
Y que cuando me dijeran algo, yo me levanto la polera, estoy en perfeccionamiento. ¿Ah? O como ponen los autos atrás cuando están en rodaje. Estoy en rodaje, ¿ya? Y el auto va lento, va lento, va lento. Y uno dice, hoy como no se apura el chofer. Y después uno mira ahí, estoy en rodaje. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos en rodaje. Estamos en perfeccionamiento. Pero ese perfeccionamiento tiene que ser diario. Y para eso tenemos que transformarnos en la palabra de Dios. ¿Y cómo yo veo la transformación o la renovación de nuestro entendimiento? Es como si yo tuviera aquí un vaso de Coca-Cola, por ejemplo. Helado, con hielo. Si yo tuviera aquí un vaso de Coca-Cola y tuviera una botella, son como 200... ¿ya? Mililitros de... ¿sí? ¿Ya? Y tuviera una botella de, no sé, de 1 litro. ¿Ya? Y yo empezara a dar vuelta la botella de agua sobre el vaso de Coca-Cola. ¿Qué pasaría con la Coca-Cola que está dentro del vaso? Se va. ¿Y qué queda después? El agua. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como la botella que está cayendo sobre nuestra mente y está sacando todo lo turbio que hay, y la palabra de Dios empieza a renovar nuestro entendimiento. Y es eso lo que busca la palabra de Dios. Renovar nuestro entendimiento. ¿Ya? Pero para eso tengo que tomar yo la decisión de hacerlo. Entonces, cuando comprendo esto, que no puedo conformarme a este siglo, sino que tengo que transformar mi entendimiento, es cuando Pablo nos agrega acá que comprobemos la voluntad de Dios. Hay 2 pasajes interesantes. Uno que habla Dios en Malaquías, cuando Malaquías habla de diezmos y ofrendas, ¿ya? Le dice ahí, a través del profeta, le dice al pueblo, pruébame y probadme ahora, dice, en esto dice Jehová. Entonces, que Dios nos esté diciendo, pruébame. Sé fiel, da tu diezmo, tu ofrenda y pruébame, si yo no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Da? Entonces, Dios sabe lo que está diciendo y le dice, prueba. Y aquí Dios a través de Pablo nos está diciendo, comprueba. ¿Ya? No pruébame, sino que comprueba ahora. Pero comprueba ¿por qué? Porque tú no te has amoldado a este siglo, no te has conformado a este siglo y has ido renovando tu entendimiento. Entonces comprueba la buena voluntad de Dios. Hay algunos versículos que dice que si uno confía en el Señor y deposita sus peticiones, Él concederá las peticiones de tu corazón. Ese no es un cheque en blanco de Dios. ¿Ah? ¿Me refiero a qué? A que yo puedo ir y pedirle cualquier cosa al Señor y el Señor me va a responder y me lo va a dar. Lo que el versículo está diciendo es que soy una persona, ¿ya?, que se deleita en la palabra de Dios y que está cerca del Señor. Obviamente que sus peticiones a Dios van a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es eso lo que Dios va a responder. Entonces, ¿por qué? Porque si yo me acerco a las cosas de Dios, mis peticiones van a ser de acuerdo a lo que Dios tiene establecido. Y Dios me va a dar. ¿No? Si nosotros le preguntáramos a nuestros hijos, si yo le dijera a mi hijo, vamos a hacer un menú de almuerzo de toda la semana, pero ustedes van a escoger el menú. ¿Cuál? El día lunes, ¿qué vamos a comer? ¿Qué van a decir su hijo? Ya, pollo con papa frita. Siempre hay excepciones, ¿ya? Día martes, ¿qué van a comer? Papa frita con hamburguesa. ¿Ya? Día miércoles. Y así, nuestros hijos, claro, ellos van a mostrar que ellos van a almorzar, ¿ya?, que ellos tienen pensado su almuerzo, pero nosotros como papás sabemos que ese almuerzo no va a ser el correcto.
¿ya? No va a ser el que los va a nutrir, ¿ya? Entonces, como papá, nosotros vamos a proveer un almuerzo que para ellos sea equilibrado, ¿ya? Que sea bueno, ¿ya? Entonces, Dios es lo que está haciendo con nosotros. Él está proveyendo algo que sea bueno para nosotros. Porque si yo no busco a Dios, ¿ya? No busco su palabra, quizás lo que yo quiera para todos los días de mi vida va a ser algo que no está de acuerdo a lo que Dios quiere y que sea bueno para mí. Entonces, buscar la voluntad de Dios es entender qué es lo que Dios quiere para mí y qué es lo que Dios nos está diciendo cuando hablamos de la voluntad de Dios. Y aquí nos da 3 características importantes. El apóstol Pablo presenta 3 características de la voluntad de Dios y nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Ya? Tiene esos 3 ingredientes. ¿Ya? Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, de repente yo puedo leer este pasaje y decir, no, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero tengo que entender también a qué se refiere con cada característica. Porque estas características tienen que ver estrechamente con quién es Dios y cómo es Dios con nosotros. Entonces, cuando dice que es buena, ¿qué es ser bueno? Tengo que preguntarme yo qué es ser bueno. Porque si me dice que la voluntad de Dios es buena, entonces, ¿qué es ser bueno? Veamos ahí ese pasaje que nos tiene. Vamos a Marcos capítulo 10. Buscaba yo el reloj y lo tenía aquí en la punta. Ya me advirtieron ya del tiempo de la predicación. Aunque ya sé ya que al Pastor Jaime le gusta predicar cortito. Ya, Marcos capítulo 10, versículo 18. Si alguien lo tiene, me lo lee, ningún problema. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. ¿Ya? Jesús, ¿ya? Porque ahí le están diciendo maestro bueno, ¿ya? Entonces, ¿por qué me llamas bueno? Entonces, él en la condición donde está y conociendo también qué es lo que estaban buscando los fariseos que se acercaban a decirle cosas a él. Solo hay uno bueno, es Dios, le está diciendo. Y versículo, Santiago 1, versículo 17, ¿qué me dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Toda buena dádiva, todo regalo que es bueno, viene de parte de nuestro Dios, ¿ya? Y que en Él no hay sombra de variación, como yo les decía, Él es inmutable. Entonces, cuando hablamos de qué es ser bueno y de la buena voluntad de Dios, tengo que entender que es una característica de Dios. Bueno es un adjetivo que emplea para referirse a algo en lo que se reconoce un valor positivo, ¿ya? La palabra proviene del latín bonus y así bueno o buena podrá ser una persona que actúa conforme a lo que está bien, a lo que es correcto o que tiene inclinación natural para hacer el bien. Entonces, cuando hablamos que la voluntad de Dios es buena, tengo que entender entonces que es correcta, ¿ya? Tengo que entender que si la voluntad de Dios es buena, significa que es positiva, que es conforme a lo que está bien y correcto para mi vida, ¿ya? Entonces ahí se contrapone con mi voluntad. No seas sabio, dice Proverbios 3, en tu propia opinión, ¿ya? Entonces, claro, porque todo lo bueno viene de Dios y yo soy pecador. Entonces lo bueno quizás no va a venir necesariamente de mí, va a venir de Dios. Entonces, comprueba la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere entonces lo correcto para nosotros. Veamos el otro concepto, porque dice también, es buena, agradable. ¿Qué es agradable? Les voy a preguntar lo contrario. ¿Ustedes saben qué es desagradable?
¿Hay personas desagradables? Sí, sí. Amén, pastor. Ahí entendemos al tiro. Yo siempre le digo ya a los hermanos a los hermanos allá en la iglesia de Valle, le digo, ¿hay personas insoportables? Sí, me dicen. Y yo le digo, ¿y usted no ha pensado que a lo mejor usted es uno de los insoportables? Oh, y me dicen, ¿hay personas desagradables? Sí. ¿No he pensado que a lo mejor yo soy uno de los desagradables para la otra persona? ¿Ah? Pero tenemos que entender acá que Dios no es desagradable y que no nos está dando algo que es desagradable, nos está dando algo que es agradable. Entonces, ¿qué es el ser agradable? Isaías capítulo 38, versículo 3. Me dice la palabra de Dios. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Ya? Entonces, cuando leía el pasaje, yo decía, Ezequías está derramando su corazón a Dios porque él hizo lo agradable delante de Dios. Entonces, Ezequías sabía que era lo agradable que tenía que hacer él. Y me preguntaba si nosotros, o yo en este caso, sabía lo que era agradable para Dios. Porque Dios sí sabe lo que es agradable para mí. Y es lo que me ofrece. ¿Ya? Me ofrece su buena y agradable voluntad. Entonces, entendamos el concepto de agradable. Agradable es aquel o aquello que genera agrado, satisfacción, gusto y gozo. Este adjetivo puede utilizarse para calificar objetos, situaciones o incluso personas. Esta calificación obedece a que la mayoría de las personas, ante las mencionadas condiciones, se siente a gusto. Entonces, el ser agradable es porque me puedo yo sentir a gusto. ¿Ya? Entonces, si la voluntad de Dios es agradable, significa que genera agrado. Y la persona que está en ella se siente a gusto. ¿Ya? Y está bien, se siente en paz. ¿Ya? Usted ha estado en serios problemas y busca a Dios en oración, y después que termina en oración, ¿qué pasa con usted? Paz. ¿Ya? Tranquilidad. ¿Ya? Hay algo que lo hace sentir a gusto, que lo hace sentir agradable y que quitó todos estos sentimientos de angustia, de dolor, de ansiedad. ¿Por qué? Porque entró a lo que Dios le agrada, que es la oración. Buscarlo en oración. Entonces, cuando me dice que la voluntad de Dios es buena y es agradable, tengo que entender que es algo que va a generar agrado en mi vida. Por eso cuando yo le conté que no pude resistirme al llamado del Señor la tercera vez, y después que yo dije ya, Señor, voy a ser un siervo tuyo, y de eso ya han pasado 24 años, ¿ya? Y ha sido una vida totalmente desagradable, ¿no? ¿Ya? Ha sido una vida totalmente agradable, y agradable pese a que tenemos altos y bajos, a que de repente podemos estar bien, de repente hay necesidad, pero aún así en medio de la necesidad ha sido agradable el poder servir al Señor. Y es eso lo que genera la voluntad de Dios. Y entendiendo después que es perfecto, nos dice buena, agradable y perfecta. Mateo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahí viene lo que yo mencionaba recién, que vamos camino a la perfección, porque no hay perfectos. ¿Ya? Romanos 3:10 nos dice no hay justo ni aún uno. ¿Ya? No hay perfectos. ¿Ya? Escuchaba de la reunión de matrimonios. ¿Ya? Nosotros también tuvimos reunión de matrimonio, bueno, el viernes pasado. Yo le decía a los hermanos, los matrimonios que están acá es porque necesitamos siempre poder mejorar, porque no hay matrimonios perfectos.
Hay matrimonios buenos, matrimonios muy buenos, ¿ya? Pero matrimonios perfectos no hay. No hay personas perfectas. Cuando le dicen, ¿y tú que vas a la iglesia dice eso? Pero la iglesia no está llena de gente perfecta. Porque por algo estamos acá, para perfeccionarnos, ¿cierto? Entonces, el que se cree perfecto, cuidadito, porque no hay perfecto. De repente los niños dicen, ¡ay, el perfecto! Cuando les corrigen cosas, ¡ay, el perfecto! No, no es que seamos perfectos. ¿Ya? Estamos en perfección. Entonces, entender lo que es perfecto es que me describe a la cosa, organismo o individuo que reúne el más alto nivel posible de excelencia en relación a los demás elementos de su misma especie o naturaleza. Si algo es perfecto, no hay posibilidades de hacerlo mejor, ya que no existe nada superior a lo que ya se ha conseguido porque tiene todas las cualidades requeridas o deseables. Entonces, cuando hablamos de que la voluntad de Dios es perfecto, ¿hay algo mejor? No. No hay algo mejor. Entonces, si la voluntad de Dios es perfecta, significa que no hay nada mejor. Y la persona que está en ella está en la excelencia suprema. ¿Ah? Estamos en lo mejor, en lo más perfecto para nosotros. Y que en las cosas de Dios nos vamos a estar mejor. Entonces, ahora, volviendo a lo que decía que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Entonces, buscar la voluntad de Dios es algo que tenemos que hacerlo cada día. Cada día, porque nosotros desde la mañana comenzamos a tomar decisiones. El día domingo, por ejemplo. ¿Cuántos luchan con Satanás y con sábanas el día domingo, por ejemplo? Es el único día que tengo para levantarme temprano. Tarde. ¿Ya? ¿Por qué no nos quedamos acá? Es el esposo hablando. Y la esposa, no, acuérdate que tenemos que ir a la iglesia. ¿Ya? Entonces, nosotros frente a eso tenemos que estar todos los días buscando lo que es agradable para nosotros, lo que es perfecto y lo que es bueno, y eso lo vamos a conseguir cada vez que nos acercamos a las cosas de Dios. El tiempo que se tiene aquí en la iglesia es un tiempo rico que quizás no se tiene después durante la semana afuera. ¿Ah? El adorar al Señor con alabanza que están centradas en sus bondades, en su palabra, es algo que no vamos a conseguir afuera. El compartir como hermanos es algo que no vamos a conseguir afuera. Entonces, tengo que ir pensando que cada día tengo que tomar decisiones que sean buenas, agradables y perfectas para mí, y eso lo vamos a conseguir ¿en quién? En Dios. Entonces, cuando busquemos la voluntad de Dios, déjenme ir acá a mi apunte. Para ir terminando, dijo Pastor Jaime. Lo que dice Pastor Jaime es lo que decimos todos los pastores por si acaso. Yo ya le digo, y el último versículo, y después digo, ya, ahora sí el último versículo. ¿Ya? Cuando busquemos la voluntad de Dios, su propósito para nuestra vida, es esencial que entendamos completamente que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Ya? Es algo que yo tengo que meterme aquí racionalmente, que la voluntad de Dios es así. Y para hacer la voluntad de Dios hacer la voluntad de Dios es obedecerle. ¿Ya? Lo leímos ahí en Samuel, que antes que los sacrificios era el obedecer y el prestar atención más que la grosura de los corderos. Entonces, hacer la voluntad de Dios no es venir y escuchar qué es a lo que Dios le agrada. No es venir a escuchar y decir, no, que es bueno si yo hago eso, sino que es venir y aplicar las verdades que yo aprendo de la palabra de Dios, aplicarla en mi día a día. Cuando son renovadas las misericordias de Él, cuando yo leo su palabra y entiendo qué es lo que Él quiere. ¿Ya? Entonces, cuidado con engañarnos. ¿Ya? Yo aquí inventé esto no aparece en la Biblia, pero tampoco es algo de una profecía que yo recibí por si acaso. ¿Ya? Yo le di un nombre a esto y se dice el síndrome de Jonás. Yo le digo a los hermanos allá, síndrome de Jonás. ¿Ya?
¿Cuál era la voluntad de Dios para Jonás? Lo que conocemos en la historia es que Jonás se levantara y fuera ¿a dónde? A Nínive a predicar, ¿ya? Esa era la voluntad de Dios. Había una voluntad de Dios para Jonás y había un plan de salvación para Nínive que Dios quería salvar a la ciudad. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Se levantó, pero no se levantó para ir a Nínive, ¿ya? Se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y aquí es donde viene que a veces nosotros pensamos que la voluntad de Dios que Él nos está mostrando con las cosas que nos van pasando. Y por eso yo digo aquí, cuidado con el síndrome de Jonás, ¿ya? Jonás encontró una nave. Era la voluntad permisiva de Dios, no era la voluntad directa, ¿ya? Porque él estaba huyendo y Dios quería mostrarle a Jonás, a pesar de todo lo que iba a pasar, quería mostrarle que él tenía que ser obediente a lo que él le había dado. Encontró una nave. Y es cuando muchas personas dicen, es que se me dio todo. No, es que tengo las puertas abiertas, todo me resulta bien, todo me ha resultado bien, ¿ya? Y es cuando nosotros empezamos a autoengañarnos porque sabemos para dónde tenemos que ir, pero estamos yendo como Jonás para el otro lado. Entonces estamos jugando con la voluntad de Dios y decimos, no, si se me abrieron las puertas, o incluso, se me cerraron las puertas, pero se me abrió una ventana. Así lo más romántico posible, ¿ya? Jonás encontró una nave, pero no era la voluntad directa de Dios. Tenía justo el dinero para el pasaje, justo porque ahí en el barco le cobraron plata y justo, hoy ando justo con los 2.000 pesos, ¿ya? Entonces, nosotros decimos, todo me coincide, era justo lo que yo tenía, era justo lo que a mí se me había ocurrido, entonces no, esta es la voluntad de Dios, ¿ya? Pero voy para el otro lado, ¿ya? Después, podía estar en paz a pesar de la tormenta, porque dice que Jonás bajó y que durmió, y se durmió en la tormenta, mientras los otros marineros luchaban ahí con el agua, con el viento. Entonces yo podría decir, me siento tan tranquilo, está todo en paz. Síndrome de Jonás, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos autoengañamos. Jonás estaba fuera de la voluntad directa de Dios. ¿Y Dios qué estaba haciendo? Le estaba permitiendo de que él, en su porfiadez, hiciera lo que él quería hacer. Pero Dios había preparado un gran pez para Jonás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo bueno de Dios? Que aún sigue trabajando en nuestra porfiadez. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que llegar a que seamos comidos por un gran pez? Lo estoy hablando así en términos figurativos. ¿Por qué tenemos que llegar a que nos coma un gran pez cuando teníamos la opción antes de decir, no, lo que Dios quiere es esto y yo voy a hacer lo que Dios quiere, no lo que a mí me gusta? Entonces, ¿por qué llegamos a eso? Porque quizás no entendemos que lo que Dios quiere va a ser lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y lo creemos así, como dice en el Antiguo Testamento, a oídas te he oído, a oídas he leído que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no tengo que, a oídas, tengo que obedecer, ¿ya? Tengo que prestar atención. Por eso lo pongo como ejemplo el síndrome de Jonás. ¿Hay algún síndrome de Jonás acá, Pastor Jaime? No me diga nada, ¿ya? ¿Ya? Hay varios, me dijo, mire. ¿Ya? Entonces, hoy en día mucha gente se convence a sí misma que están haciendo la voluntad de Dios y tienen algunos de los mismos argumentos como las circunstancias fueron las propicias, la nave estaba ahí, tenía justo la cantidad de dinero, sentía semejante paz que fui a dormir. Dios quiere algo para mí y para ti y Él tiene su voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué debo hacer para hacer la voluntad de Dios para mi vida? Se acabó el tiempo. Voy a tener que invitarme otra vez, pastor. No. ¿Ya? Para conocer la voluntad de Dios, primero
debo conocer a Jesucristo. Eso es lo primero, ¿ya? Primera de Timoteo 2:5, ¿qué nos dice? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿ya? Y Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante que podamos entender esto? Porque Efesios 4, mira, tenían los versículos ahí. Efesios 4 nos da la clave. Efesios 4, versículos 13 y 15 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que lleguemos a perfeccionarnos a la medida de la plenitud de Cristo. Y eso va a ser todo el tiempo que nosotros estemos como creyentes. Tiene que ser un camino así, hermanos. Porque nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos, ¿ya? Tienen que estar puestos en el cielo. Entonces, cuando nosotros como creyentes empezamos a andar así, horizontal, es que porque ya estamos perdiendo lo que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dejamos de ir ascendente, porque ascendente significa crecimiento, significa perfeccionamiento. Pero si yo estoy así, me acostumbré, voy a la iglesia, ¿ya? Me junto quizá a orar en el ministerio de oración, voy a la reunión de matrimonio, voy a la reunión de jóvenes, pero mi vida, voy a la iglesia y después que salgo de la iglesia sigue igual. Entonces estoy en un camino horizontal. Dejé de cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mi meta. Entonces, por eso es tan importante que si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer a Jesucristo. Tenemos que entregar nuestra vida a Él, ¿ya? Y eso sabemos que va más allá de una iglesia, ¿ya? Porque es algo personal, es una decisión personal. Número 2. Para conocer la voluntad de Dios, tengo que saber que está revelada en su palabra, ¿ya? La palabra de Dios, ¿ya?, es lo que me va a mostrar. Si quieres encontrar la voluntad de Dios, abre la Biblia y léela, ¿ya? Entonces, si yo hiciera una encuesta, no me contesten, si yo hiciera una encuesta, ¿cuánto tiempo yo leo mi Biblia en la semana, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo paso en el celular? ¿Cuánto tiempo paso en mis redes sociales? ¿Paso más tiempo en mis redes sociales o en la Biblia? ¿O leo la Biblia solamente cuando estoy en la iglesia? ¿Ah? Entonces, ¿cómo Dios me va a responder? Porque es interesante saber que cuando yo oro es porque Dios, le estoy hablando a Dios. Pero ¿cómo te responde Dios? ¿Cómo nos responde? Primeramente a través de su palabra. Primera de Timoteo 5, versículo 18. Perdón, Tesalonicenses. ¿Y qué dije? ¿Y cómo dice que se dice? Me puse como el Chavo del 8. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ya, aquí yo estoy abriendo la escritura y me está mostrando ya que es algo que Dios quiere, que Dios le agrade, que es la voluntad de Dios. Doy gracias en todo. ¿Ah? Paso por un problema, gracias Señor. No solamente cuando estoy bien y estoy feliz, ¿ah? Porque en medio de los problemas ahí está el Señor. Entonces, doy gracias en todo. Primera de Pedro 2, versículo 13, 15, del 13 al 15. Me dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo la Biblia no me dice cuál es la voluntad de Dios para mí? Aquí está hablando de una voluntad de Dios que yo puedo entender qué es lo que Dios quiere. ¿Ya? Incluso aquí incluye no solamente mi voluntad, sino que tengo que hacer por los demás. Aquí habla de los gobernantes. ¿Cuántas veces oramos por los gobernantes? Entonces, incluye también lo que Dios me quiere mostrar. Efesios 6, versículos 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, es importante entender que la palabra de Dios me muestra lo que puedo hacer yo para ser obediente al Señor. Y el otro ejemplo, Efesios 5, versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Entonces, aquí es un palo que nos pega el Señor. Porque si yo no busco la voluntad del Señor, soy un insensato. O sea, no tengo sensatez. ¿Ah? Entonces, para ser sensato, para ser sabio, tengo que buscar la voluntad de Dios. Y por último, ahora sí, ya no, casi por último. Y casi por último, para conocer la voluntad de Dios, busca consejo. ¿Ya? ¿Y por qué es bueno el buscar consejo? Ahí tenemos 3 versículos que nos hablan acerca de eso. Vámonos a Proverbios. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Ahí vaya marcando estos versículos que son buenos para nosotros como creyentes. Dice, Proverbios 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Ya? Ahora, ojo, no significa que yo voy a preguntarle a mi hijo de 7 años qué piensa él de lo que yo puedo hacer. O que yo vaya donde un nuevo creyente y le pregunte acerca de lo que piensa él, cuál sería la voluntad de Dios para mi vida. Cuando hablamos de consejeros, es alguien que puede guiarnos de acuerdo a la palabra de Dios, porque es un creyente maduro. ¿Da? Es importante. ¿Da? Entonces, como dice el versículo, ahí donde hay dirección sabia. Capítulo 15, versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, más en la multitud de consejeros se afirman. ¿Ah? Entonces, hemos visto en los 2 versículos que es bueno buscar consejeros, no es uno, es afirmar los consejos en la multitud de consejeros que yo voy a tener. Capítulo 20, versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Ya? Entonces, es tan importante, hermanos, el que si yo quiero buscar la voluntad de Dios para mi vida, es que tengo que ir a la palabra de Dios. Tengo que ir al consejo oportuno. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en ella nos declara qué es lo que tenemos que hacer. Hay decisiones que tomar. Tengo que hacer decisiones, tengo que, no sé, cambiarme de trabajo, tengo que cambiarme de ciudad, tengo que hacer una compra, una inversión grande. Son cosas que igual puedo pedir consejo y buscar en la palabra de Dios dirección. Tengo problemas con mis hijos, tengo que buscar consejo. Tengo problemas en mi matrimonio. Yo siempre lo he mencionado y digo, cuando hay problemas en el matrimonio, ¿quiénes son las que buscan consejo?
Las esposas, inmediatamente como mujeres sabias buscan consejo, y los hombres nos cuesta. Pese a que podemos reconocer que no estamos bien en el matrimonio y nos quedamos callados. Hay que buscar consejo, ¿no? Porque para eso Dios ha establecido que hay, en los pensamientos se afirman, ya que hay victoria en la guerra, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo que buscar la palabra de Dios. Entonces, Romanos 12, terminamos ahí. Nos dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por último, no le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies. No es un versículo bíblico, ¿ya? Es un consejo. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos guíe, que nos muestre su voluntad, pero no estamos dispuestos a hacer su voluntad. Entonces, ¿para qué lo estamos haciendo? Dios quiere lo bueno, lo agradable y perfecto para cada uno de nosotros. Oremos.